Muy buenas tardes, estamos aquí con un nuevo programa del Club del Ajedrez. En este caso vamos a mencionar de forma central el torneo en el cual tuve la honra de ser director del mismo en la ciudad de Morón, justamente, en el Colegio de Farmacéuticos. Se disputó una nueva jornada del IRT que organiza Daniel Brustein, que es el coautor de mi último libro de la apertura vienesa. El doctor Brustein, bueno, ha tenido un arduo trabajo en convocar a la gente para jugar este torneo válido al ranking internacional. Para ello está teniendo un árbitro que reúne las características de árbitro internacional y, bueno, y una serie de condiciones que se pide para la realización de estos eventos. Tuve la oportunidad de ir este fin de semana, concretamente el día sábado, a los salones del Colegio de Farmacéuticos de Morón, el cual tenemos algunas fotos que estamos proyectando. Incluso ahí se puede ver una de ellas, en donde como la sala de juego estaba totalmente ocupada y no había un recinto complementario, hasta disputamos unas partidas rápidas en el suelo con uno de los jugadores del torneo, que estaba en la imagen, que justamente es farmacéutico, que gracias a él se consiguió las instalaciones de este importante centro profesional. Y bueno, eso de alguna manera habla de las ganas de las que acá estoy en una foto con Maximiliano Preus, que era el otro coautor de 4 de mis libros: Iniciación y permanencia en el gimnasio de las neuronas, Psicología, Dinámica y Psicología en Ajedrez 1, Dinámica y Psicología en Ajedrez 2 y 30 partidas análogas en ajedrez. Bueno, fue muy grata la presencia en este lugar, donde me reencontré con una gran cantidad de amigos, y en un ratito vamos a ver algunos audios, unos videos de la disputa de este evento, que falta una ronda, incluso estará la tabla de posiciones del mismo. En tanto, el mismo día se disputó el match de ida entre la Escuela Municipal San Isidro y el Club Suswan de Villa Pueyrredón, con el triunfo del equipo local, porque fuimos a ido el equipo, la delegación de la Escuela Municipal a Villa Pueyrredón. Estábamos diezmados, porque yo estaba en este otro evento, y había otros jugadores muy fuertes del equipo que tampoco han podido concurrir. Así que en el match revancha, que se disputará el mes que viene, esperemos hacer una actuación de tal vez ganarles, inclusive en el match revancha. El match de ida fue 6,5, 3,5 a favor del Club Suswan. Bueno, vamos a ver ahora imágenes de video del evento del Colegio de Farmacéuticos del IRT, organizado por Daniel Brustein. Incluso en una de los mismos están mis propias palabras. Hola, muy buenos días a todos. Hola Rodolfo, hola a la audiencia del Club del Ajedrez. Bueno, hoy pensaba estar presente, pero las actividades profesionales me lo van a impedir. Quería hacer un comentario con respecto al IRT de Entrenando Ajedrez y el 17º que realiza el Club Filidor, que estamos organizando en la localidad de Morón, con sede en el club, en el Colegio de Farmacéuticos. Se juega mañana martes la última ronda y ya se han jugado las 3 rondas correspondientes al Club Filidor. Y bueno, tenemos ya la clasificación que van a ver en el adjunto que se va a presentar. Van liderando en soledad. Tenemos al amigo Rafael Biancosino, que va a jugar en el primer tablero de negras contra Federico García Lemos, que lo sigue medio punto abajo. Y para completar la lucha por el podio, acá tenemos a José Uncal, 2 no rankeados, que es Rodríguez Vargas y Pablo Filártiga, un juvenil como es Matías Gandulfo, y 3 experimentados amigos, Pérez Verdain, Gabriel Val y Juan Koch, que están ahí luchando por subirse al podio. Así que esperamos una muy interesante definición este próximo martes en la sede del Colegio Farmacéuticos. Les mandamos unos videos de la 5ª ronda, unas fotos.
tener este tipo de acontecimientos, el apoyo del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, del Colegio de Médicos, pero además que un maestro internacional como Rodolfo Garbarino se comprometa en este tipo de organizaciones junto con Daniel Brusten. Así que realmente les pido un fuerte aplauso a todos para... Bueno, Daniel, me siento muy honrado que me hayas designado como director del torneo. Es la primera vez en mi vida que tengo ese honor y me parece, bueno, que un amigo que realmente es un apasionado del ajedrez, como somos algunos de los maestros, y seguramente la mayoría de ustedes, Rudy, que conozco, que ha dado muchísimo por el ajedrez federado, Medina, y otros tantos, como que veo acá Oncal, Biancosino, Val, Koch, bueno, que hemos dado gran parte de nuestra vida por el ajedrez en todas sus facetas, ya sea dirigencial, como jugador, en mi caso como escritor, que he escrito 7 libros de ajedrez, que soy el autor de mayor cantidad de libros en la actualidad, que poca gente lo sabe, 4 de ellos escritos con Maximiliano Preus, un hijo del Club de Filior de Morón, que tuve la ocasión de conocerlo ahí dando unas clases, junto a otros encumbrados jugadores actuales, como es Gómez, ¿no? Y era también Huberli, que eran los juveniles destacados por entonces. Y bueno, con Daniel Brusten hemos hecho digamos, clases de ajedrez durante 18 años. Durante un sábado al mes, 5 horas, nos reuníamos y él me mostraba sus partidas postales y profundizábamos ahí en estrategia y táctica. Bueno, fueron momentos que son imborrables y la verdad que yo lo noto a Daniel en un nuevo emprendimiento como organizador, que va, como siempre, por el amor que tiene por el ajedrez. Por eso tendrá siempre mi apoyo incondicional. Somos todos nosotros enamorados de este juego. Así que, bueno, no quiero distraerlos más y espero que disfrutemos de este día. Bueno. Bloque vamos a contar algunas anécdotas que también he contado en otras ocasiones de mi trayectoria ajedrecística. En este caso fueron algunas anécdotas del periodo que yo he vivido en España, que es entre los años 1990 y 1992. Bueno, en un primer término yo había ido a disputar algunos torneos y trataba de ir a jugar torneos muy fuertes donde había muy buenos premios en efectivo. Vale decir que yo venía, como todos estábamos aquí por los años 90, 89, en la época de la hiperinflación. O sea que los torneos rentados de España, había una mucha mayor escala de premios en efectivo de lo que había en Buenos Aires. En Buenos Aires teníamos las características de jugar los mejores jugadores de la capital federal y del Gran Buenos Aires, un torneo que se llamaba el Grand Prix, que fue desde la época de mi infancia, de mi adolescencia, hasta los 30 años. Lo solía organizar el Banco Ciudad y había una concurrencia masiva de maestros y de jugadores de primer categoría y aficionados. Cualquiera de esos torneos no bajaba de los 250, 200 jugadores y con un máximo ha llegado a haber de 400, lo cual era lo penoso de ese momento, era la cantidad de premios en efectivos que había para los primeros ubicados. Era una escala de premios a los 4 mejores. Yo recuerdo haber disputado 9 partidas en esos torneos y haber sacado 7 puntos sobre 9, que es prácticamente como casi ganarlo, o de salir segundo, y bueno, no lograba ningún premio efectivo porque no entraba entre los 4 primeros. Tal vez por sistema de desempate había otro que había llegado a 7 puntos y no llegaba. En cambio, en España había una escala de premios normal, a los 20 primeros, torneos de 40, 50 jugadores, donde los diversos ayuntamientos de dicho país, como de otros europeos, desgravaban impuestos para hacer estas actividades culturales. Se formaba parte de cuestiones de desgravar impuestos. Bueno, esto era el ajedrez de alguna manera en el primer mundo, lo que se podía jugar como profesional en esos lugares. Por otra parte, había una liga de torneos por equipos que sigue existiendo en toda Europa. Algunas ligas son muy famosas, como las de Alemania o las de España mismo. Tienen una liga que llaman División de Honor, que parten desde allí los clubes que contratan incluso maestros para jugar representando a sus ciudades o a sus clubes. Es muy interesante el sistema. Yo alguna vez lo he tratado de
hablar para instaurarlo acá, pero en realidad está todo armado de una manera mucho más mediocre y no se busca la nacionalización verdadera del ajedrez como se ha hecho, no sé, me imagino con el básquet o otras actividades. Los directivos generalmente del ajedrez son personas que se aferran a sus sellos de goma y no buscan el verdadero auge del ajedrez. Lo digo por lo general, sin dar un nombre propio, sin decir echar culpas, porque culpables somos todos los que componemos el ambiente del ajedrez. Allá, por ejemplo, existía esta liga de torneos en donde partía la división de honor y después a nivel nacional de España y después regional, la catalana, por ejemplo. Yo representé durante muchos años a un equipo de la tercera división de España que jugábamos a 10 tableros de local y visitante con los pueblos vecinos y entonces íbamos con los representantes del pueblo al otro lugar de visitantes, hacíamos un tercer tiempo, era una actividad que se hacía una vez por semana los domingos y después durante la semana yo daba clases en esos pueblos y me habían contratado una vez que había ido a jugar estos torneos rentados en uno de los lugares en que yo jugué el torneo y lo gané, en Tortosa concretamente, después el equipo de Tortosa y el equipo vecino, primero el P.O. Buit, que lo había mencionado en la anterior charla, que había separación del Club de Tortosa, en una localidad vecina, me había contratado para enseñar y daba clases también en los pueblos vecinos. Y después en el verano europeo iba a jugar todos estos torneos que les menciono en diversas ciudades españolas. Habíamos ascendido en una ocasión a la segunda división catalana y después he dejado de concurrir, he dejado de ir a España porque, bueno, había conocido a mi ex esposa y después la situación había mejorado aquí en Argentina. Entonces, bueno, volviendo a ese tiempo, unos torneos que yo había jugado, quizás esto fue, creo que recordar año 1991, Sant Cugat del Vallès. Este era un pueblo aledaño a Barcelona, cercano también del aeropuerto, que es Sant Cugat de Llobregat. Bueno, allí entonces había un torneo, yo les decía que me echaba torneos de fuerte nivel como para aprender y otros de nivel un poco más bajo, pero para cobrar premios en efectivo con seguridad. Me acuerdo que torneos de fuerte nivel, abiertos, oscilaban los $5.000 al primero, con escala de premios hasta el 20. Y un torneo donde no había nadie prácticamente, no había otros competidores, era $1.500, lo cual era una cifra importante. Imagínense, hoy mismo $1.500 puede ser muy interesante para un torneo de 9 días, pero sin grandes jugadores. Los jugadores españoles quizás no les llamaba mucho la atención, jugaban esos torneos donde jugaban grandes maestros rusos, grandes maestros yugoslavos, grandes maestros de las principales latitudes, centros europeos del ajedrez. Hoy en día es mucho más masivo porque el ajedrez se ha abierto prácticamente a través del Internet a todas partes del mundo y hay grandes jugadores en India como un ex campeón mundial, Anand, el campeón mundial ya no es ruso, es digamos de los países nórdicos, esto ha cambiado sustancialmente, hay indios, hay de Medio Oriente, chinos, grandes jugadores, ha cambiado toda la situación, el mapa político del ajedrez. Entonces, voy a Sant Cugat del Vallès y me encuentro con porque conocí al organizador, y entonces veo que como jugador local, que era una gloria del ajedrez mundial, estaba Arturo Pomar. Arturo Pomar, que era un jugador de la época de Capablanca, de Alekhine, que era niño prodigio, se consideraba en ese momento, porque jugaba simultáneas a muchísimos tableros siendo un niño. Fue campeón de España a muy corta edad. Por entonces ya Arturo estaba cerca de los 80 años y estaba con un problema de salud ya. Tenía una edad que había sido contratado especialmente por el organizador del torneo para participar, pero hacía la mayoría de las partidas tablas en pocos movimientos, con el hecho solamente de resaltar su presencia. Incluso en algún momento que yo iba ganando las partidas del torneo, iba en el primer lugar, me dijo si tendría algún inconveniente, si nos tocaba, de hacer la partida tablas. Y yo desde luego
siempre pongo en primer lugar a la persona y a la gloria del ajedrez, y dejaba de lado mi parte competitiva fulminante para decirle, sí, con todo gusto, maestro, si nos toca jugar no habría ningún problema, por un respeto siempre que he considerado que hay que tener sobre las personas, sobre las glorias y sobre las personas importantes en una actividad. Bueno, no me terminó tocando don Arturo, pero bueno, el torneo, en un momento determinado perdí una partida con un maestro peruano, y luego ese maestro peruano jugaba la última contra un jugador fuerte argentino, que hoy creo que dirige el plan ágilmente contra los temas del Alzheimer, del Ministerio de Salud de la Nación, para prevenir el Alzheimer, justamente, el ajedrez en los centros de jubilados y demás. Se trata de Oscar Kwasniku, un fuerte jugador de la década de los 70, y estaba de paseo por allí visitando a su hermano, y me tocaba jugar, me toca la última ronda, en paralelo a esta partida, contra un maestro catalán que también encabezado las posiciones. Yo creo que estaría medio punto abajo, y había dos jugadores que me lideraban las acciones. Entonces, yo jugué una partida vibrante y muy táctica contra el maestro internacional local, Wall se llamaba, que al año siguiente se vengó y me había ganado una partida. Un jugador de 2.400 y pico de puntos, fuerte jugador, que le ganó una gran partida, que luego fue publicada en el Informador 52 como una de las 10 mejores partidas del mundo, votadas por grandes maestros de primer nivel mundial. Estamos hablando año 1991. Entonces yo tenía que ir hasta las fronteras para renovar mi pasaporte. Lo hice con un amigo español, catalán, que me hizo la gauchada de ir hasta Andorra. Fuimos hasta Andorra, volvimos, pues entonces se hacía este tipo de cuestiones. No estaba todavía España en la Unidad Económica Europea, y regresamos, y me entero finalmente, porque no había teléfonos celulares ni nada de esto, que había sido yo el campeón del torneo, porque se habían dado los resultados que yo esperaba. Así que todo salió redondo, fue espectacular el regreso a Barcelona, de algún modo, a Sant Cugat del Vallès, y ese fue mi primer año en Sant Cugat del Vallès. Por entonces, en los intervalos de los torneos, en casa de este amigo, Juan Manuel Juárez, de también los alrededores de Barcelona, parábamos en la casa de él, tanto yo como otros dos maestros, un maestro internacional búlgaro y un gran maestro. El gran maestro, recuerdo, se llamaba Atanás Kolev, y Silvio Danailov era el maestro internacional. Dos tremendos personajes que estaban jugando el circuito catalán, y bueno, iban ganando la mayor cantidad de torneos, eran bastante extravagantes, por cierto, y digamos, con el dueño de casa, que era otra persona bastante extravagante, completamos un cuarteto realmente notable. Me acuerdo que Danailov decía, íbamos en el auto del dueño de casa, y él decía que elegía la música porque tenía más celo que yo. Y yo me reía, solamente me reía de ese tipo de acotaciones. Después yo veía que eran dos buenos ajedrecistas y muy buscavidas. Yo veía que empezaban a dominar el idioma, digamos, de manera fuera de lo común, que hasta no se puede comentar cómo aprendían, cuál era el manual de enseñanza que tenían, pero al otro día, digamos, me contestaban y me hablaban en algunas cuestiones en castellano realmente llamativas. Y entre las cuales empezamos a entendernos, esto en el intervalo de un torneo y otro. Me decían que estaba entrenando Silvio Danailov a un jugador que iba a ser una gran figura a nivel mundial. Y yo le decía que era imposible que jugara mejor que el que yo había entrenado hasta hace poco, que se trataba de Hugo Spangenberg, que había sido campeón argentino cuando tenía 18 años, y yo lo había entrenado entre sus 12 y 14 años aproximadamente. Y él decía que no había competencia con el que iba a traer él al año siguiente, y justamente hizo su debut en España, en Sant Cugat del Vallès del siguiente año, del año 1992, en el cual
por ejemplo, promocionaban el evento, como que yo había sido ganador del año 1991, con la mejor partida salía en el Informador 52. Y entonces, cuando aparece este joven joven jugador creo que sin títulos internacionales, con 15 años, se trataba de Topalov, que posteriormente fue campeón mundial absoluto de ajedrez, y llegó a España con el viejo coche de los dos buscavidas búlgaros, y que era entrenado por uno de ellos, fue el manager, y sigue siendo el manager en la actualidad, Silvio Danailov, que ahora no solamente es eso, sino que es el presidente de la Federación Europea de Ajedrez, lo cual, imagínense cómo han cambiado las épocas. Él le conseguía condiciones a Topalov y hablaba con los organizadores para conseguir siempre alojamiento y comida en los torneos que le daban a los maestros, iban por los premios, y después cuando empezó a subir el ranking de una manera vertiginosa, porque empezó a ganar desde ese torneo San Juan del Valles, que lo gana de punta a punta, con casi 8, no sé si 8 sobre 9, empieza a ganar todos los torneos y sube de una manera en un año el ranking internacional hasta prácticamente los 2.600 puntos. Entonces, después ya el manager pedía condiciones de otra manera, ya no solamente alojamiento y comida, sino un fijo para jugar el torneo, los mismos torneos abiertos que nosotros jugábamos. Y luego, un año después de eso, ya estaba entre los 1.700 y terminó jugando Linares. 2 años después o 3 de su debut en España, cerca de los 18 años, estaba jugando con Kasparov, Karpov y los mejores jugadores del mundo, y terminó, siendo campeón mundial en un torneo que se disputó posterior al abandono de Kasparov del título mundial y que se hizo en la provincia de San Luis, en Argentina, que se jugó la final del mundial entre los 8 mejores jugadores de la época, en el que fue campeón mundial justamente Topalov, y estaba Danailov, y hablaban con el gobernador de entonces, Rodríguez A., que es un aficionado al ajedrez también. Y todo eso ocurría en este interín de tiempo con estos jugadores búlgaros, hasta que han llegado, curiosamente, a San Isidro, hace de esto, qué decirles, unos 7 años, 6, 7 años, que pude reencontrarme, sobre todo con mi amigo Silvio Danailov, que compartíamos esos torneos del circuito catalán en un comienzo, que somos de la misma edad, porque pudimos haber jugado el Mundial Juvenil, pero él jugó el anterior al que participé yo, y estaba ahí había sido traído por el señor Gustavo Pose en una exhibición que se hizo en la casa de Alfaro, justamente, que hizo unas simultáneas, y después iba a hacer un torneo en el cual convocaba más que nada el presidente de la Federación Argentina, gente de Martelli, grandes maestros y maestros, y le habían dicho a gente de Tigre, por ejemplo, pero se habían olvidado de decirme a mí que yo estaba en la organización de la simultánea, cosa que mucho, sinceramente, no me agradó, pero cuando lo veo a Topalov y a Danailov, Topalov mismo me dice, ¿y Garbarino vas a jugar el torneo? No, es que no me han invitado. Y entonces dijo al presidente de la federación, no, Garbarino tiene que jugar. Y entonces dijo el presidente de la federación que desde luego yo podía hacerlo, pero no creía que yo estaba retirado. Obvio, estoy retirado para los circuitos profesionales, o juego muy esporádicamente, pero el torneo rápido, si se trataba de un ex campeón mundial, obviamente me hubiera gustado. Fue una cuestión de que ya tenía un compromiso asumido posterior a ese evento, decidí no jugarlo, y dejar las cosas tal cual estaban anteriormente. Y ahí fue el reencuentro con Topalov y Danailov, que compartíamos varios eventos. Y para culminar todo este circuito de personajes que han aparecido, puedo terminar mencionando al dueño de casa, Juan Manuel Juárez, que era un aficionado al ajedrez y que empezó como a admirarnos. Era muy humilde, trabajaba en una fábrica, y ambos, tanto Kolev como Danailov y yo en este caso, habíamos pedido entre un torneo y otro, que eran 3 días, de parar en su casa, y él nos dio hospitalidad. Yo, me conformaba con estar en su habitación, iba a comer afuera, pero estos búlgaros, le jugaban incluso partidas rápidas por dinero y le ganaban, cosa que yo no hacía. Pero después
Por ejemplo, este hombre, como les dije, me acompañó a Andorra y me decían que él nos admiraba y que no entendía cómo había gente que podía vivir sin trabajos convencionales, como él tenía en una fábrica, y que él le gustaría mucho ser un especialista en ajedrez con nuestra influencia y llegar a poder jugar esos circuitos. Sería, digamos, era el sueño de un aficionado común al ajedrez, que hay muchísimos realmente. Hay gente que ama el ajedrez, como les decía yo en el reportaje que hice, que juegan los fines de semana, o juegan con los amigos, o se ponen a estudiar partidas de los grandes jugadores. Pero todas esas situaciones de haber llegado a niveles altos tienen que ver con talento y una gran contracción al estudio desde muy chico, como que ese es tu camino en la vida y lo empezás a jugar desde muy chico destacándote. Entonces es como que incluso hay gente que queda en el camino, hay gente que no llega a los grandes niveles mundiales, como Topalov, por ejemplo. Y hay otros, como Danailov o yo, que hemos ido a él por el lado de la representación o de la dirigencia, y yo más por el lado de la enseñanza y de la publicación de libros, del entrenamiento de jugadores y bueno, y demás. Pero como que encontramos un lugar en el mundo en la metamorfosis del tema de la competencia. Es muy interesante, es el de reinventarse en un momento determinado, cuando ya querés cambiar de vida, a lo mejor ese cambio de vida, de estar en Europa, en el circuito profesional, al formar tu propia familia y estar acá en tu propio país, tenés que reinventarte con las situaciones realmente posibles y no seguir en un sueño, digamos, de por vida. Pues ese tipo de vida, ser un ajedrecista trotamundos, fue muy divertido hacerlo en ese momento de mi vida. Quizás en otro momento no es lo mismo. Es como cada cosa en el mundo tiene que tener un momento. Por ejemplo, ahora recordando quería terminar esta situación del dueño de casa diciendo que después, cuando yo volví a Buenos Aires, me llamaba por teléfono, el teléfono de su empresa, para jugar una partida por teléfono. Era loquísimo, o sea, hoy día existe la partida a través de internet, de una jugada por día, pero estaba tan fanatizado en el querer progresar y llegar a ser como nosotros, pseudo profesionales del ajedrez, que quería seguir, aparte de tomar clases que yo no le cobraba por ser nuestro anfitrión o porque me llegaba a España, él quería jugar partidas a través del teléfono y me jugaba partidas por teléfono, que obviamente después le llegó a la cuenta a la empresa y fue despedido, obviamente. Yo le decía, pero ¿estás seguro que está bien lo que estás haciendo de llamarme por teléfono porque esto te lo van a terminar cobrando? No, si es una empresa grande no se van a dar cuenta, todas las llamadas que hacen, obviamente después vieron llamados larga distancia a Buenos Aires que duraban 2 horas y pobre, fue despedido. Pero ellos por entonces tenían el paro, así que después se le estuvo en el paro y luego consiguió otros trabajos. Tengo entendido que hoy vive en Noruega, justamente el país del campeón mundial Carlsen, está viviendo allí. Así que, bueno, estas son algunas anécdotas de gente linda del ajedrez, de todos los niveles. Te encontrás con niveles de aficionados, bien exóticos, y de grandes jugadores hasta reconocidos a nivel mundial, y nos vamos enterando de una manera circunstancial, porque nos ha tocado compartir cómo han llegado. Incluso hemos recordado a Arturo Pomar, que fue una gloria del ajedrez, que lo estudiamos los de mi generación siendo niños, que en los últimos años de su vida, en su pueblo natal, San Cugat del Vallés. Bueno, para terminar, se me ocurre otra anécdota que la comentaba la vez pasada, cuando estaba en la Federación del Oeste, que ahí justamente el otro día en la sala de juego yo jugaba en el piso con uno de los fundadores de la Federación, que esto es por los años 80, diría yo. Se funda la Federación del Oeste, que iba desde Liniers a General Rodríguez. Y como mi padre tenía su casa en Ituzaingó y yo me había destacado desde muy temprana edad, me había venido a buscar el presidente de la nueva Federación del Oeste para que yo representara dicha federación. Y jugué el torneo por equipos y el torneo individual, que lo gané de punta a punta, gané casi todas las partidas. Una de las partidas las vimos la semana pasada con el que salió segundo, Petrone. Jugaba Pérez Huerten y otros jugadores conocidos a nivel dirigencial y como jugadores
de entonces, y después me tocó jugar una serie de torneos por equipos que iban jugando por distintas localidades los días viernes. Uno de esos lugares después me contrató para jugar un torneo en La Tablada. Y yo iba todas las noches a La Tablada, no todas las noches, puede ser lunes, miércoles y viernes, pero un torneo largo de 15 jugadores, que era todos contra todos, y bueno, eran 14 días a La Tablada de noche, entre las 8 y las 12 o a la 1 de la mañana. Y bueno, esas son cosas que yo hacía por entonces, cuando tenía 24 años, para poder dedicarme al ajedrez de forma profesional. Me pagaban un fijo bastante bueno, como si fuera un sueldo en el día de hoy, y tenía que tomarme el colectivo todos los días y salir a la 1 de la mañana de La Tablada, cosa que hoy sería prácticamente impracticable. O sea, yo en ese momento, con 24 años, teniendo una fuerza mental y pensando que nada te podía ocurrir en el mundo, me esperaba el colectivo allí a 40 cuadras de la General Paz para volver después a mi casa en Belgrano, y era uno más de los que transitaba por allí. Creo que son épocas distintas, pero bueno, son cosas que recuerdo con mucho cariño, como torneos que se hacían en Villa Ballester, con el tren, un torneo que no se hizo en General Rodríguez, todo ese tipo de cosas. Otro en Monte Grande que he ganado, y que el árbitro del torneo de Daniel Brunstein es de ese lugar, y me había encontrado con otro jugador hace poco, grande, que participábamos de ese torneo de Monte Grande, en el cual también iba en el tren Roca a las noches a jugar, y volvía también 1 de la mañana. Me parece sencillamente que uno era más joven y eran otras épocas. Hoy no sé si el tren termina antes, sería totalmente alocado hacer ese tipo de cosas en la actualidad, pero esto se podía hacer por entonces. Bueno, espero que les haya gustado esta incursión por las anécdotas ajedrecísticas de hace muchos años, de pocos, y bueno, de todo variado, de todo un poco. Bueno, vamos al sector de las partidas. Hoy se me ocurrió ver 2 partidas, cual yo había empatado, de la vieja época, de la época mía de juvenil, la definición del campeonato argentino juvenil, cuando yo tenía 18 años, o 17 creo, que había empatado el primer lugar con Daniel Tobillas. El ganador de ese match iba a jugar el campeonato mundial juvenil, creo que se disputó, si mal no recuerdo, en la Ciudad de México. No, era el subcampeonato juvenil. No, el campeonato juvenil, no. Este torneo se había jugado en Monte Grande y habíamos empatado con Tobillas y se hizo un desempate. Y entonces él fue a jugar el mundial a este lugar. Miento, me estoy mezclando el torneo que ganó Gruska con el de Tobillas. El de Tobillas fue en Dortmund, que justamente Tobillas asistió acompañado por Jorge Rubinetti, que era el profesor del Jockey Club que estaba antes que yo, y varias veces campeón argentino. Y yo empaté el primer lugar con él, y el desempate, el ganador iba al Mundial y el segundo al Panamericano. Bueno, eso fue lo que ocurrió. Él me ganó el match, 2,5, 1,5, tras ir ganando yo la segunda partida, que iba con negras, y la primera fue un empate, conseguido en forma milagrosa por él, y perdí la tercera y la cuarta. Yo jugué el Panamericano, él jugó el Mundial. Así era por entonces el argentino juvenil. Y uno puede hacer tablas en una partida cambiando las piezas muy rápidamente. Por ejemplo, vamos a suponer una Ruy López del cambio. Esto es una forma de tratar de jugar más a hacer tablas. Por ejemplo, ir cambiando las piezas y llegar rápidamente a un final con pocas piezas. Esto es de alguna manera tratar de simplificar la posición de entrada sin demasiada ambición. Por ejemplo, vamos a la apertura rusa, que es muy sólida. Por ejemplo, en la variante dama de 2, dama de 7, también se cambian las damas de una manera rápida y muchas partidas se definen con un rápido empate ante estructura simétrica de peones y una simplificación muy rápida del juego. También he visto jugar la Ruy López y hacer tablas a los grandes maestros en una partida que comienza de todo este modo y se juega torre 1,
peón 4, alfil 3, enroque, por ejemplo, C3, vamos a suponer la variante D6, H3, caballo A5 es una, torre 8 es otra, ahí está, torre 8 juegan y el blanco termina jugando caballo G5 en un momento determinado. Y el negro hace torre F8, caballo F3 y terminan haciendo unas tablas por repetición en una posición parecida a esta. Bueno, esto es jugar, digamos, muy conformista para hacer tablas, pero son muy distintas las tablas que les paso a mostrar ahora. De una defensa siciliana, era la primera ronda del desempate, yo iba con blancas contra Daniel Tobillas. Y entonces empieza con una defensa siciliana, una de las variantes posibles y normales, y él opta por la variante Sveshnikov, que cede la casilla D5, pero tiene un juego activo de piezas y lucha por el centro. Caballo atacando la casilla D6, D6 sosteniendo, alfil G5, A6, y acá esta es la jugada caballo A3 que prefería Karpov para luego entrar a D5. En cambio, la más agresiva, la más táctica, para llamarlo de alguna manera, es tomar e ir a A3 y ahora B5, caballo D5. Bueno, actualmente también está la alternativa de jugar alfil G7 seguido de caballo E7. En ese momento la única jugada teórica era F5. Y acá se solía jugar por F5, alfil por F5, C3 para rehabilitar el caballo hacia el flanco rey vía C2, C3. Ese camino daba pareja de alfiles al negro y 2 islas de peones para el blanco contra 3 islas de peones. Véanlo, la estructura de peones, un grupo, 2 grupos, 3 grupos, un grupo, 2 grupos, pero 2 alfiles. Esto era lo que trataba este juego, pero había otra variante muy al todo o nada, como jugaba por entonces, que era caballo por peón. También estaba alfil por peón, que también le he jugado. Caballo por peón, peón por caballo, alfil por peón. Claro, si ahora se intentara un dama jaque para ganar el alfil, viene B4 porque el caballo está clavado y se va a dar después la jugada alfil por caballo, seguido de alfil por torre, o sea, un desastre, ¿no? Entonces esta jugada no es posible y en la partida, digamos, entrando en esto, se juega alfil D7. Bueno, así quedó planteado la partida. Hay 3 peones, ahora después de peón por la pieza entregada. Torre B8, se ataca el alfil y se sale del posible ataque doble, para ahora, luego de A4 y empezar a avanzar los peones libres del flanco dama, con dama G5, se salió del ataque doble en C7 y se ataca el flanco rey. David Bronstein había jugado acá G4 sosteniendo el peón de F5, pero con dificultad de dónde enrocar. Yo preferí darle prioridad al enroque y él atacar al flanco rey con torre G8 amenazando mate. Entonces G3 se defiende el mate y el negro puede recuperar en cualquier momento el peón de F5, pero me han jugado dama por F5 y vino F4 para intentar abrir líneas contra el rey mirando la casilla F6 que se encontraba débil. Entonces él prefiere alfil E7 en la partida y yo opté por A5. A5 cede el alfil, claro, por el doble en C7 y el peón empieza a avanzar, el peón libre de forma peligrosa. El negro juega caballo D4 buscando aprovechar casillas débiles cercanías del rey blanco, alfil por alfil jaque, rey por alfil, pierde el enroque definitivamente el negro, ya no lo podía hacer porque había movido las torres. Hago C3 con el propósito siguiente, yo había calculado que si él tomaba en F5, cosa que no hizo, vendría dama jaque y el rey se encontraría muy mal. Entonces, si él intentara bloquear el paso de la dama con caballo B3, podía seguir caballo B6 y a torre por caballo se quita el sostén del caballo. Y a torre por caballo, peón toma, caballo por torre y venía dama A4 con un ataque decisivo. Luego se incorporará la torre y bueno, dama y torre van a hacer estragos en la posición finalmente, ¿no? O sea que veíamos que había un juego de piezas importante. Por eso juega caballo C6 el negro. Y acá era muy buena la jugada B4
y seguir la partida con los peones libres unidos, ¿no? En el flanco rey, el flanco dama. Pero se juega en la partida de otro modo. De otro modo se había jugado, esto estaba así, perdón, A6 se termina jugando. Se entrega el peón de B2. Vino A7. Se quiere coronar el peón. Torre A8. Yo había calculado todo esto pensando en la jugada caballo B4. La jugada caballo B4 es una jugada fuerte, porque si caballo por caballo, peón por caballo, torre por peón, dama D5, dama B8, y bueno, y hay un ataque tremendo con un torre C1, y todas las piezas están interviniendo en el juego. Entonces, otra opción era tomar en A7, pero en ese caso no hay torre por torre, caballo por torre y dama A4. Él estaba en una situación precaria. Encuentra la jugada dama D2, que yo no le daba mucho crédito por la jugada dama F3, atacando en rayos X al caballo y a la torre. Pero él encuentra la jugada E4, importante jugada intermedia, ¿no? Porque ahora, luego de dama por, torre por caballo ahora, peón toma y dama toma. Y entonces estamos ahora en un nuevo escenario. Hay dama por bando, torre por bando. Hay una torre por alfil y caballo y hay 5 peones contra 3. Es difícil la situación. Yo juego dama de 5 y él opta por torre por peón, torre por torre, caballo por torre y dama por F7. Ahora quedan 4 peones contra 2 y se amenaza F6 principalmente y dama por peón. Acá todavía había cuestiones que él tenía que evitar. Si jugaba caballo C6, por ejemplo, venía F6. Entonces él juega dama B2. Acá se repitió un par de veces la posición, jaque, se fue, y terminé comiendo el peón de H7 siguiendo en la búsqueda de la victoria, el caballo C6. Entonces vino H4. Yo de vuelta ahora lo mismo que hice en el flanco dama, pretendía hacerlo en el flanco rey, pero él empieza a hacer juego de piezas. Yo hago torre D1, asustado por una entrada en F3 y un dama B7, torre D1, entonces vino jaque igual, rey se fue a G2 y dama C2 atacando la torre en el aire. Acá se podía jugar torre por peón seguido de rey por caballo, era 4 peones por la pieza, se pudo haber seguido. Yo busqué con torre A1 un ataque, pero él, después de esto, juega dama A4, con el jaque a la descubierto pendiente, y ante el jaque se termina yendo a C6 con el rey. Y acá era complicado, yo juego dama por E7, finalmente, caballo E5 jaque, veo si rey H3 me dan mate con dama D1, entonces vino rey F1, dama jaque, y bueno, fueron tablas las partidas, una posición de apuro de tiempo, donde no me quedaba muy claro qué estaba pasando, y tenía riesgos porque este hombre me había revertido algunas partidas, y yo creo que, bueno, encuentro unas milagrosas tablas él acá en esta partida. Bueno, esta fue una de las partidas que yo les quería mostrar, de la forma que se puede definir una partida tablas, de una manera simple y sin lucha, y otra de una manera muy aguerrida. Ahora, por ejemplo, este rival, después de varias veces que yo había planteado esta línea, sorprendiendo a los rivales, obviamente cuando empezabas a aparecer en las bases de datos, ya esto fue posterior, quizás fue por el año 1989, algo así, antes que yo fuera a la gira europea, ya empezaban a mirarte a través del famoso Chessbase, que es un lugar donde se graban las partidas, los árbitros internacionales de los torneos te las ponen allí, las reproducen y después van a todo el mundo con ese sistema. Es un sistema que está en todas las partidas que se disputan en el mundo de los principales torneos. Entonces, este es un jugador chileno, un ITT, un torneo con válido al ranking a los títulos internacionales que creo que se había hecho en la ciudad de Necochea. Creo recordar, o Mar del Plata, una de estas dos localidades era. Jugador chileno, maestro internacional que se había preparado para jugar contra mi esquema y
yo pensaba que era un experimentado jugador y que no había demasiado por sorprenderme. Yo entro en mi mismo repertorio habitual. Se hace alfil por caballo, mismo comienzo de la partida con tobillas y sacrifico el caballo. Yo había ganado varias partidas con esta posición y él opta todo lo mismo. Bueno, en vez de torre B8 y yo por tobillas y otras jugadas que me hicieron, distintas, juega el movimiento torre A5, atacando mi alfil. Yo opté por jugar de la misma manera y él seguía jugando con una velocidad inaudita rápidamente. Yo estaba seguro que estaba en una preparación. Obvio, no dama por ataque doble, toma de rey, finalmente él. Entonces, me atacaron el caballo. No tengo tiempo para ni un C3 ni nada de eso. Juego caballo E3, defendiendo el peón de F5, y él rápidamente me juega dama A8. Entonces, juego C3, y también con mucha velocidad me juega dama E4. Todas jugadas largas, ¿eh? Entonces, había una cierta preocupación en mí de lo que estaba pasando. Juego B4, atacando la torre, que creo que esta fue la jugada distinta que le habían hecho. Y entonces acá, yo después de haber pensado mucho esta posición, decidí ofrecer tablas y creo que no fue un buen momento. Quizás en este caso me dejé llevar por el temperamento de estar un poco asustado de que me había jugado tan rápido, pero en este momento que él juega, no hace la mejor. La mejor era torre A8 y el negro se podía suponer que estaba bien, pero juega a A7 y esa ligera imperfección me hubiera dado la posibilidad de la toma y de la jugada dama G4. Entonces, si hubiera estado en E8 se podía haber defendido la dama y después se capturaba el caballo. Entonces quedaba una pieza por varios peones. Pero en cambio, al estar en A7, esta variante no podía ser efectuada. Luego de dama E5 venía un jaque a la descubierta y hubiera venido la incorporación de la torre. Miren las cosas cómo cambian con una jugada distinta. Y en la jugada torre D7, dama F3 con una búsqueda del mate. Todo esto se vio en el post-mortem y no se vio durante la partida. Por eso la partida terminó en un empate. Cosa que, después me he dado cuenta que había sido de una manera apresurada. Creo que estoy mirando la posición, que si D5, estaba tratando de recordar si no venía dama F5, porque la dama quedaba en el aire, y entonces todavía estaba la posibilidad de seguir un ataque, quizás incluso con si dama E6, con un dama C2, amenazando mate en la última línea, y bueno, si dama por peón ya no quedaba clavado el caballo y podían entrar todas las piezas de una manera muy agresiva. Bueno, todo esto es para mostrar la diversidad de formas de empatar una partida. Si se puede empatar en pocas jugadas como tablas de grandes maestros o jugar de una manera muy, muy luchada, y seguimos viendo posiciones cuando yo jugaba antiguamente en el todo o nada, muy agresivo, quizás de los jugadores más agresivos de la Argentina. Ahora ya estoy en una posición un poco más de ajedrez universal, justamente que tiene que ver con el esquema o los estilos dinámico posicional que menciono en mis últimos libros. Bueno, espero que les haya gustado el programa de hoy.